Bueno, vamos a empezar con las clases de cinemática, pero antes de comenzar con lo que es el temario en sí, vamos a hacer un pequeño repaso de conceptos previos que ya hemos visto en otros cursos anteriores. En segundo, por ejemplo, ya lo hemos visto y que necesitamos recordar pues, para poder abordar el tema de la cinemática. ¿Vale? Bien, vamos a recordar muy rápidamente qué son las magnitudes y qué son las unidades. Vamos a ver qué tipos de magnitudes conocemos y posteriormente haremos una serie de cambios de unidades. Para empezar, decíamos, ya sabemos, que la magnitud es la propiedad de un cuerpo que se puede medir de forma objetiva. Si lo enfocamos desde el área de las matemáticas, vosotros habéis estudiado en estadística que tenemos dos tipos de variables. Las variables cuantitativas, que son aquellas que se expresan numéricamente, y las variables cualitativas, que son aquellas que expresan una cualidad y por tanto no se representan por un número, sino por eso, por una cualidad. Alto, bajo, muy alto, muy bajo. Bien, en nuestro caso, en la física, lo que utilizamos siempre son variables cuantitativas. ¿Vale? Esas variables cuantitativas corresponden a una serie de propiedades que tiene un cuerpo y que nosotros podemos medir de forma objetiva. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos un aparato de medida que es el metro, ¿vale? En este caso la cinta métrica, y nosotros podemos medir la longitud, bueno, de la ventana que tenemos aquí, por ejemplo. ¿Vale? Sin embargo, hay otra serie de propiedades de un cuerpo que, aun pudiendo darles un número, ese número que se le damos es un número completamente aleatorio o al menos no es objetivo. Cuando calificamos, por ejemplo, la belleza y damos un 7, un 8, un 5, bueno, esas tonterías, realmente estamos inventándonos un número, no estamos comparando la belleza con nada. Cuando hablamos de la inteligencia, por ejemplo, que estamos muy acostumbrados a que nos hablen del coeficiente de inteligencia y que nos den un número, un 98, un 115, un 120, bueno, realmente seguimos hablando de una propiedad que no se puede medir, no sabemos ni siquiera realmente con precisión qué es la inteligencia como para poder darle un número, ¿no? Bueno, entonces, una magnitud tiene que ser una propiedad de un cuerpo, por supuesto, que se pueda medir de forma objetiva. La longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, el peso, la frecuencia, la presión son magnitudes. ¿Qué no son magnitudes? La belleza, la simpatía, el coeficiente de inteligencia, la inteligencia, no son magnitudes. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora vamos a quedarnos con una magnitud. Vamos a imaginar que hablamos de eso, de la longitud. Y a la longitud, como es una magnitud, es una variable cuantitativa, le vamos a dar un número, le vamos a dar este número, 4. Bueno, os dais cuenta que si simplemente decimos que la longitud es 4, nos falta mucha información. Nos queda mucho hueco por rellenar. ¿4 qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una distancia? ¿Qué son? ¿4 metros? ¿4 centímetros? ¿4 milímetros? ¿4 metros? ¿4 kilómetros? ¿4 milímetros? ¿Qué? Bueno, pues sabemos que siempre a ese valor numérico tiene que acompañarle una unidad de medida. La unidad de medida es la referencia que utilizamos para medir, ¿vale? Una magnitud física. Aquí he puesto una unidad física, pero se refiere a una magnitud. Es una unidad de referencia. Por ejemplo, en el caso de la longitud tenemos el metro. Bueno, pues nosotros comparamos una longitud con lo que realmente mide un metro y vemos cuántos metros mide, ¿vale? O el segundo, que es una unidad para el tiempo. Bueno, pues digamos que esa unidad es la letra que va a acompañar al valor cuantitativo de la magnitud y va a dar sentido a esa magnitud. Si yo le digo que la longitud son 4 milímetros, sabemos que hablamos de algo pequeñito. Si dijese que la longitud son 4 kilómetros, bueno, pues pensaríamos que hablamos de algo bastante grande. ¿De acuerdo? Bien. Dicho lo cual, vamos a recordar una cosa interesante, un aspecto que ocurrió, creo que fue en 1998 por ahí, bueno, que fue cuando mandamos una sonda, los humanos, mandamos una sonda a Marte para medir temperaturas, medir la humedad, etcétera, ¿vale? Medir el clima, en resumidas cuentas, de Marte, y mandamos una sonda, que es esta es su recreación, ¿vale? La sonda ya no existe, es la sonda Mars Climate. Bueno, nosotros mandamos esta sonda y digamos que sucedió un pequeño problema en cuanto a los datos que se le suministraba a la sonda. La sonda estaba construida para interpretar los datos en el sistema internacional de medida, es decir, en metros, en centímetros, en milímetros, ¿vale? Mientras que los trabajadores que desde la NASA le daban estos datos se lo introducían en las unidades que utilizan los americanos, los británicos, ¿vale? En unidades como pulgadas, yardas, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? Pues pasó esto. Bien, aquí tenemos la trayectoria que tendría que haber seguido la sonda Mars Climate para aproximarse a Marte, ¿vale? Una trayectoria determinada. ¿Qué pasó con la trayectoria real? Pues que al meterle los datos de forma incoherente, es decir, en unidades diferentes, la sonda lo interpretó mal y se metió muy directamente en la atmósfera de Marte. Ese rozamiento, esa fricción con la atmósfera de Marte destruyó la sonda Mars Climate.
¿Qué podemos obtener? ¿Qué conclusión